a pensar y a proponer una ciencia de una perspectiva de género en la provincia de Buenos Aires. Mi nombre es Julieta Caruncio, trabajo en el Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica. Soy asesora de la unidad de ministros. Desde el Ministerio estamos promoviendo estos encuentros y conversaciones, esta es la primera, para empezar a dar los debates acerca de los roles, de las necesidades y de las perspectivas que queremos y que tenemos que construir en esta etapa. Sobre todo a partir de los últimos debates que sucedieron en los últimos años a nivel de organizaciones y movimientos de mujeres y disidencias, pero también en los distintos niveles de gobierno, con la responsabilidad que tenemos y con todo lo que eso implica. Desde ya, y nuevamente les agradecemos la presencia de todos y todas, aunque esta vez sea de manera virtual, tratando de acomodarnos a estos nuevos tiempos también. Por último, y no por eso menos importante, nos parecía sumamente necesario traer también a colación, ya que estamos en un debate sobre igualdades, que hoy se cumplen 10 años de la sanción de la ley de matrimonio igualitario, y nos parecía importante traerlo y celebrarlo también. Sí, bueno, ahora sí, dejamos a que hablen las disertantes. Vamos a empezar con Ana María Franchi, que es la presidenta del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas del CONICET. Licenciada y doctora en Ciencias Químicas, es presidenta de la Red Argentina de Género, Ciencia y Tecnología e integrante del Grupo Ciencia y Técnica Argentina. Así que, Ana, te invito a que te des silencio. Empezamos. Hola, ¿qué tal? Bueno, en primer lugar, buenos días a todos. Quiero agradecer a las organizadoras por la invitación. Y bueno, vamos a hablar un poquito de lo que nos pasa en los organismos de ciencia y tecnología. Hace poco menos de un mes, la base de datos de literatura científica más grande del mundo, Scopus, dijo que la Argentina era el país que tenía más mujeres, mirando el tema de las presentaciones, más mujeres en ciencia y tecnología. Un 51-52%, muy por encima de los valores que daba en Europa Central, en Estados Unidos, y muchísimo más que Japón, que tiene alrededor de un 17%. Entonces digo, bueno, suspendemos, está todo resuelto, porque si somos el mejor país, el país que más incluye a las mujeres en ciencia y tecnología, nos estamos quejando como por nada. Estos datos que daba Scopus, nosotros por supuesto los teníamos a nivel de cantidad de investigadores e investigadoras, y eso se refleja en los países con mayor desarrollo científico. Las mujeres están representadas más o menos por 1/3 de la población total de los investigadores e investigadoras. En cambio, en la Argentina, desde el año 2007, en el CONICET, las mujeres son mayoría como investigadoras, actualmente somos un 53%, y mucho más como becarias, que son un 60%. Entonces, nuevamente, el tiempo resolvió todo, como nos dijeron siempre que planteábamos estos temas, ¿no? Lo que pasa es que ustedes entraron más tarde, pero el tiempo lo va a resolver. Pero si miramos un poco dónde están las mujeres en los organismos científicos y tecnológicos, dónde están las mujeres en las universidades. Si miramos el CONICET tiene una carrera del investigador que se inicia como investigador asistente y termina como investigador superior. Hay 5 categorías. Las mujeres son mayoría en las 3 más bajas, por supuesto, investigador asistente, adjunto e independiente. Ya en la categoría de investigador principal somos 2/3 a 1/3 más o menos, y solo el 25% de los investigadores superiores son mujeres. Entonces ahí vemos, bueno, 53%, pero ¿dónde estamos? Pero ahora, si miramos otro punto, es los lugares de gestión. ¿Dónde están las mujeres? ¿Pueden ese 53% de mujeres investigadoras están representadas en la gestión de la ciencia y la tecnología? Bueno, las unidades ejecutoras, que son los institutos de investigación del CONICET, un poquito más de 300, solo el 25% están dirigidos por mujeres. Si miramos el directorio del CONICET, compuesto por 8 personas, 4 elegidas por los colegas y 4 que representan al agro, la industria, las provincias y las universidades, solo hay una mujer. En mi caso, soy la segunda mujer presidenta del CONICET en 62 años del organismo. Creo que la SIC nunca ha tenido una presidenta mujer, creo que no me equivoco. Ha habido, sí, presidenta de la Comisión Nacional de Energía Atómica, y este año por primera vez el INTA tiene una presidenta mujer. Si miramos las universidades pasa algo bastante similar. Si miramos alumnos, el 60% de los alumnos son mujeres.
aproximadamente lo mismo de docentes. Pero si miramos las profesoras titulares, esto baja muchísimo. ¿Saben cuántas rectoras hay en el país? Solo el 12% de los rectores son mujeres, 12%, contra 60% de alumnas, 64% de graduadas, y la única facultad donde las mujeres como alumnas son minoría es en la Facultad de Ingeniería. Las ingenierías y la informática quizás es el lugar más duro al que todavía las mujeres no han llegado a incorporarse masivamente como ocurre en las otras carreras. Las ingenierías que se estudian muchísimo tienen lo que se llama un pasillo estrecho, entran pocas mujeres y se mantienen en la carrera y después se les dificulta muchísimo los lugares de trabajo, donde hay una fuerte discriminación tanto en la informática como en las ingenierías en general, que a las mujeres se dedican a las ingenierías química, de alimentos, de ambiente, pero la electrónica, la electricidad, la ingeniería informática está prácticamente reservado para los varones. Entonces, si bien somos muchas, pero no estamos igualmente representadas, y esto es un tema complejo porque no mejora tan rápido como el tiempo. Si vamos al tema de informática, vamos a ver una carrera, la carrera de Ciencias de la Computación de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires, que se crea en los años 60. En los años 60, las más jóvenes por supuesto no se pueden acordar, pero en esos años las computadoras se utilizaban unas tarjetas perforadas, algo muy artesanal, asociada a las mujeres. Esa carrera que tenía mayoría de mujeres actualmente anda entre un 15 y un 20% de alumnos nada más. La informática es una especialidad que tiene un mercado muy fuerte, que incorpora muchísimo personal y con salarios muy altos, es muy competitivo. Y ahí las mujeres, hay varias ONGs, sobre todo de jóvenes informáticas, que hablan de la fuerte discriminación en estas áreas por el lado de las mujeres. Ahora, ¿por qué pasa todo esto? ¿Por qué nos cuesta tanto llegar a los lugares más altos? Bueno, hay diversos estudios, pero hay desde estereotipos, ¿no? Hace pocos años, no hace 1000, hace 4 o 5 años, L'Oréal, que ha instituido un premio para mujeres científicas, hace una encuesta en Europa sobre cómo ve la población en general la posibilidad de una mujer ser científica. Y 6 de cada 10 dicen que no la ven a las mujeres como científicas, que le falta pensamiento racional, le falta dedicación, etcétera, etcétera. Hace 4 o 5 años nos dicen esto. Hace no tanto tampoco la Cátedra UNESCO de Género, Ciencia y Tecnología hace un trabajo en las escuelas primarias de 3 ciudades, San Pablo, Ciudad de México y Buenos Aires, y pregunta a los niños y a las niñas entre 6 y 8 años cuál es la materia que menos les gusta. Y el 30% de las niñas dice matemática. Solo 2 años después, entre los 8 y 10 años, ya el 40% dice que matemáticas es la materia que menos le gusta. Y cuando le preguntan a sus docentes y a sus padres, a sus papás y a sus mamás, cómo ven a las niñas y a los niños para determinadas especialidades, para determinadas disciplinas, hay un porcentaje importante que dice que las niñas están mejor para las ciencias naturales, pero no para las ciencias tipo matemáticas, tipo informática, ¿no? Y un 40% de ellos dice que esto es natural, que esto es natural. La están discriminando, nos están discriminando desde los 6, 8 años. Entonces eso hace más difícil la elección de una carrera universitaria tipo ingeniería o informática por las niñas. Además, en el caso de la informática, el modelo del joven que está, joven o adolescente que está más asociado a la computadora, es lo que los jóvenes dicen el friki, ¿no? Un joven que está todo el día con la computadora, que no hace otras cosas. Los juegos están más dedicados a los varones que a las mujeres. Todo eso hace que sea más natural para un varón el acercamiento, no a la computadora, pero sí a todo el mundo del software y el hardware, ¿no? Entonces, pero cuando entramos a una carrera científica, entramos, nos recibimos, el porcentaje de mujeres que se reciben es muy alto, ingresamos a un organismo de ciencia y tecnología, como les decía, el CONICET tiene 60% de becarias, ¿no? De jóvenes que quieren hacer su doctorado. ¿Qué pasa, no? Y hay muchos estudios a nivel mundial. Las mujeres tienen menos financiamiento. Si uno mira, los grandes financiamientos son, sobre todo en Europa y en Estados Unidos, son menos ganados por mujeres que por varones.
Otro tema muy importante es la visibilización del trabajo. ¿Cómo visibilizamos nuestro trabajo? Publicando, y cuando vamos a un congreso, a una reunión científica, y ahí damos una conferencia, un simposio. Bueno, hay trabajos que muestran claramente que las mujeres son menos invitadas a hacer, a dictar una conferencia, a participar en un simposio. De hecho, en nuestro CONICET, hace 2 o 3 años, el directorio decide a instancias de la doctora Dora Barrancos, que era la representante de las ciencias sociales humanas en el directorio, que el CONICET no va a financiar reuniones científicas donde no haya equidad de género. ¿No? Porque cuando uno mira los conferencistas, los simposistas, en general hay muchos más varones que mujeres. Las mujeres también hay trabajos que muestran que son menos citadas. Una forma de que nos evalúan, y esta base de datos Scopus es una de las que muestra, es cuántas veces es citado nuestro trabajo. Y son citados más los trabajos de varones que los de mujeres. Hay otro trabajo que muestra que lleva más tiempo para una mujer que un trabajo sea aceptado en una revista científica. Todo esto, además tenemos que sumar, que no está resuelto, por supuesto, el tema de las maternidades, ¿no? El tema de una maternidad que sea asumida tanto por ambos miembros de la pareja, que las instituciones científicas y universitarias provean el tema del cuidado maternal, que las escuelas, como en algunos países ocurre, puedan tener una extensión horaria, ¿no? Porque uno está trabajando y a las 5 de la tarde se convierte en calabaza y tiene que salir corriendo a buscar a su niño o a su niña a la escuela, al jardín maternal, etc. Eso no está resuelto. No está resuelto, las licencias por maternidad son escasas, pero sobre todo faltan las licencias por paternidad, ¿no? Porque alejarse de la tarea científica no es lo mismo que alejarse de una oficina. Ese tiempo, que no es que digo que se pierde, se invierte de otra manera, pero es difícil de retomar. Entonces, eso no está resuelto para nosotros. Y un tema que creo que es importante y que ha empezado a surgir últimamente es el acoso en las instituciones científicas y tecnológicas, al igual que en otro tipo de instituciones. Eso de lo que no se hablaba para nada, empiezan a surgir denuncias, situaciones donde jóvenes o se retiran o tienen conflictos con sus directores de tesis o directores de trabajo, etcétera, etcétera. Y recién ahora está surgiendo y ha habido trabajos muy interesantes en revistas científicas de altísimo nivel. Denuncias, sobre todo en Estados Unidos, se empiezan a ver. Nosotros en el CONICET tenemos una oficina donde empiezan a aparecer estas denuncias, algo que corría, que se sabía, pero que no se hablaba en voz alta. Entonces, todo esto, fíjense cómo estaba naturalizado el tema de que no somos tan buenas para la ciencia, que hace no tantos años el presidente de Harvard, presidente en Harvard sería el rector de Harvard, en ese momento nunca había habido una rectora en Harvard, da una conferencia de prensa donde dice que las mujeres están menos dotadas para las matemáticas. Es una conferencia de prensa que termina terriblemente mal, y él es el segundo rector o presidente de Harvard que no se le renueva. El anterior había sido una persona que había dejado por enfermedad. Y recién ahí, después de cientos de años, Harvard tiene una presidenta, una rectora. Fíjense que esta rectora tuvo que salir a decir, es una graduada de, creo que de historia, yo no soy una mujer presidenta de Harvard, soy la presidenta de Harvard, porque otra nuevamente se le estigmatiza porque le dan el lugar como mujer y no como rectora. Entonces, porque se me está acabando el tiempo, ¿hemos adelantado? Sí, por supuesto. ¿Que nos falta mucho? También nos falta mucho. Y creo que un tema muy importante, y vuelvo a citar a la doctora Dora Barrancos, es esto que está sucediendo ahora. Las mujeres nos dimos cuenta que no es un problema personal, que no es que yo no puedo, porque esto, por aquello, sino que hay un sistema que no favorece, sobre todo en la Argentina, la promoción de las mujeres en la ciencia y tecnología. Y por eso tenemos que pelear. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Ana, por tus aportes y por todo lo que venís diciendo y todo lo que venís construyendo en este tiempo. Bueno, ahora vamos a presentar a Susana Hortales, que es investigadora independiente de la SIC, directora del Centro de Estudios en Nutrición y Desarrollo Infantil, licenciada en Antropología, doctora en Ciencias Naturales y tiene un postdoctorado en Ciencias Sociales. Así que, Susana, te invitamos a participar. Bueno, buenos días. Agradezco muchísimo la invitación. Celebro este espacio
es la primera vez que a nivel el desarrollo de la investigación científica en la provincia de Buenos Aires se genera un espacio así sumamente importante, sirvió para objetivar, como decía, hablábamos hoy con Adriana antes de empezar, de objetivar, digamos, la trayectoria de la SIC en cuanto a la equidad y la paridad de género, que todavía estamos lejos, ¿verdad? Como después vamos a mostrar, digamos, con algunos datos. Bueno, les cuento brevemente, a vuelo de pájaro, mi trayectoria. Ingreso en la SIC en el año 85, yo soy antropóloga, me inscribo en las ciencias sociales, pese a que tengo el doctorado en ciencias naturales, porque es la facultad madre, digamos, de la carrera de grado en donde hice mi formación. Ingreso a través de un equipo que entraba en realidad por medicina, un equipo interdisciplinario, a trabajar sobre desnutrición infantil. Tiene que ver con una línea de investigación que se promueve en la SIC a partir de la apertura democrática, que tenía que ver con el interés en la desnutrición infantil, bajo la dirección de una médica que venía de las ciencias básicas y que rápidamente se había dado cuenta de que el problema vinculado con la desnutrición no tenía que ver solamente con los niveles bioquímicos o moleculares, sino que tenía que ver con una problemática social que trascendía en mucho, digamos, todos los estudios de laboratorio que venía haciendo. Con esto quiero señalar una cuestión que no es menor, que la ciencia tiene género, en el sentido de que hay temas y problemas de interés en donde la perspectiva de las mujeres es sumamente importante. Acá no es que me quiera alinear al feminismo de la diferencia, pero sí me parece importante destacar esta cuestión que tiene que ver con la importancia que tiene la experiencia de género en el interés y en poner en foco determinadas problemáticas que hubiesen sido totalmente soslayadas por parte de, digamos, el mundo masculino. Eso en primer lugar. Bueno, hago mis becas en ese momento. En ese momento había 340 becarios, un enorme impulso al desarrollo de la investigación. Había solamente muy poquitos investigadores, creo que había 20, de los cuales un 25% eran mujeres. Luego continúo, digamos, mi carrera de investigadora, la hice durante muchísimos años porque en el medio, en primer lugar, coincidía con la etapa reproductiva. Por lo tanto, en el periodo de beca yo tuve a mis 3 hijos, beca, y luego tuve una beca de formación superior de la Universidad Nacional de La Plata. En el medio estuve también como profesional de apoyo, porque en la SIC no hubo apertura a la carrera de investigación durante muchísimo tiempo, más de 10 años. Por lo tanto, tampoco había un incentivo, digamos, para el doctorado. Mi doctorado tardó 20 años. Mi doctorado fue en el 2003 y ingresé en el 85 como becaria. En definitiva, estuve 20 años trabajando en la SIC hasta que ingreso como investigadora en el año 2006, en negro en el sentido que tuve beca, después estuve como contrato, personal de apoyo, etcétera, etcétera, 20 años con trabajo en negro. Participé en la reglamentación de la ley de personal de apoyo a la investigación, que en ese momento era un trabajo precario, si bien uno tenía que presentar informes, era un trabajo precario. En el momento en que ingreso a carrera en el 2006, la promoción fue a pura pérdida, en el sentido de que cuando ingreso a carrera yo había participado mucho en una evaluación de programas alimentarios de la provincia de Buenos Aires, en donde había una cláusula de confidencialidad, en donde uno no podía publicar. Por lo tanto, cuando la Junta me evalúa, me dice, bueno, a usted le faltaría 1 o 2 publicaciones para poder acceder a tal o cual categoría. Eso sí implicó que estuviese planchada, digamos, en la categoría inferior durante 4 años. Ingreso como adjunta sin director por un déficit en 1 o 2 publicaciones que obedecían haber estado participando y colaborando con las líneas de investigación que tenía que ver con evaluación de políticas sociales en la provincia de Buenos Aires, durante 4 años, en donde no se podía publicar nada.
Luego, bueno, continuó, o sea que desde el 2006 recién estoy como investigadora de la SIC, en donde en 2017 me promueven a investigadora principal, la gobernadora no firmó ningún decreto, por lo tanto sigo, digamos, desde ese entonces congelada en la categoría independiente salarialmente. Participo como coordinadora desde hace unos años en la Comisión Asesora de Ciencias Sociales y Humanidades y Ciencias Sociales y Humanas, comisión que se creó yo creo que muy poquito antes del 2010. Las ciencias sociales están soslayadas, digamos, o subrepresentadas en la SIC. Tanto es así que en el directorio no hay representación de las ciencias sociales. Los representantes del directorio, ya por reglamento, por estatuto, son de las ciencias físico-químico-matemáticas, ciencias biológicas, ciencias naturales, biológicas y no biológicas, pero de ciencias sociales no hay nadie. Y bueno, lo que sí se ha visto es un incremento en la participación de las mujeres, que ahora después Adriana mostrará, en junta, aunque escaso, recién a partir del 2010 o por ahí aparece una en junta, dos en el 2018, las comisiones asesoras, por lo menos desde el 85, en donde yo ingreso hasta ahora, la representación de las mujeres creció desde el 8% en el 85 hasta el 43% en la situación actual. Ese incremento y en la actualidad tiene que ver con la creación de esa comisión asesora honoraria en sociales y humanas, que es en la única en donde hay una representación, una mayor representación de las mujeres en su composición. Y lo que me interesa plantear es, a ver, dos o tres cuestiones. Una tiene que ver con la cuestión de la igualdad de oportunidades y la trampa de la igualdad de oportunidades. Uno puede decir, bueno, ¿ha habido igualdad de oportunidades? Sí. Ahora, hay dos elementos que, viendo los datos, así por eso agradezco este espacio porque me obligó a tomar distancia y ver en la tendencia histórica y a partir de la trayectoria también personal qué es lo que había pasado. Paridad de representación no hay, ¿no? Y no hay por estatuto, incluso porque, digamos, las ciencias sociales, y diría Bourdieu, el conocimiento tiene género también, ¿no? Las ciencias, todo lo que tiene que ver con las áreas de las ciencias sociales y humanas, hay una mayor representación femenina que masculina. Entonces, paridad en la representación no hay. Y la otra cuestión tiene que ver con la equidad del contexto. Y esta cuestión de las relaciones sociales, cómo se organiza la organización social vinculada con el género. Ejemplo, cuando, y esto está incluso en el reglamento de las becas doctorales, la excepción a los límites de edad, ¿no? El criterio que aparece en la excepción del límite de edad para presentarse tiene que ver con el interés en el tema para la SIC, en función de la respuesta que dé a una problemática provincial. Entonces, la excepción para la edad no figura que en la etapa de beca tiene que ver con la etapa reproductiva de las mujeres. Otra cuestión que es muy importante tener en cuenta, que lo veo con las becarias que tengo, se vincula con la dificultad de conciliación trabajo extradoméstico y trabajo doméstico, teniendo en cuenta que la carga, hay una enorme demanda de trabajo familiar, digamos, en esa etapa. Las mujeres triplican a los varones en el trabajo familiar, en el trabajo doméstico, de cuidado, de educación de los chicos, en las tareas domésticas. Las licencias, si bien se incorporó la licencia por maternidad, es de 30 a 45 días en la SIC para las mujeres, versus 3 días para los varones, ¿no? Entonces, no hay equidad en el contexto. Y los datos que se ven ahora son muy elocuentes, digamos. Hay un 50% más de becarias en la SIC. Sin embargo, en la investigación, en investigadoras, hay un menor porcentaje, no mucho menor, pero la mayoría son investigadoras asistentes. En las categorías más altas hay muy pocas, están mucho más subrepresentadas las mujeres que los varones. Solo en la categoría asistente las mujeres superan a los varones.
Y esto tiene que ver, yo me acordaba, con una becaria que transitó la beca con embarazo y parto, se doctoró con muchísimo esfuerzo y muchísimo sacrificio, y decidió permanecer o ingresar en la como personal de apoyo que como doctora, que como investigadora. Y esto tiene que ver con qué? Con las fugas que se van produciendo en los procesos de transición. Digamos, en las trayectorias y en las carreras hay momentos en donde hay pérdida, entre comillas, sí, pérdida, o decisiones o elecciones no elegidas, que tienen que ver con la posibilidad, la capacidad de conciliar trabajo y familia. Y la conciliación tiene que ver con decisiones que recaen o que repercuten en desmedro de las mujeres. Ejemplo, yo no puedo, y acá aparece la otra cuestión, que hay muchos trabajos que plantean el efecto Mateo, del que hablaba Merton, o el efecto Matilda, ¿no? En el caso de las mujeres. Tiene que ver con el hecho del temor a perder dentro de la carrera de investigador por no poder adecuarse a los estándares de valoración de la productividad de la misma manera que los hombres. Entonces, ¿qué eligen? Eligen la trayectoria que les permite cierta estabilidad en la carrera. ¿Por qué? Por temor a no poder producir la cantidad de papers, ¿no? Porque el indicador de productividad fundamentalmente tiene que ver con los papers. Soslayando que hay una miríada, un conjunto de actividades sumamente productivas que hacemos las mujeres dentro de la ciencia, que tienen que ver con trabajos de tipo colaborativo, que tienen que ver con trabajos que no son valorados o reconocidos de la misma manera que un paper, que actúan o que operan en desmedro de la valoración a la hora de la promoción en la trayectoria individual. Una de ellas tiene que ver con la participación en las comisiones asesoras. Por ejemplo, digamos, hay una serie de trabajos, de tareas y de producción llevada a cabo que no tiene el mismo peso. Entonces, una de las cuestiones tiene que ver con las fugas, ¿no? Esas fugas o la resolución, digamos, de esas fugas, o para evitar la fuga o el atraso en la trayectoria en la carrera de la investigación, tiene que ver con un ajuste en términos de, que esto también lo estoy viendo, postergación en la reproducción, en la etapa reproductiva. Eso también es otro elemento que estoy viendo, no tengo datos, pero sí me resulta como un elemento elocuente como para ir siguiendo, porque hay, digamos, estudios previos en donde se ve claramente como aquellas mujeres que logran escalones más altos dentro de la carrera de investigador, manifiestan, que también hay que ver hasta dónde son decisiones, o hasta dónde es el contexto en el que subyace esas decisiones, no han formado familia, ¿no? Entonces, esto me parece que son cuestiones a tener en cuenta, me parece que hemos avanzado mucho, me parece que le falta avanzar bastante con ISET o que en otros ámbitos. Me llamaba la atención esto actualmente, los datos actuales, que haya tantas más mujeres becarias, 50% más mujeres que varones, y sin embargo, en la carrera de investigación, en primer lugar, becas postdoctorales, la misma, muy poquititas, pero la misma cantidad. Entonces, ¿cómo puede ser que habiendo 50% más de becarias, ya hay paridad en las becas postdoc? Y por otro, en la carrera de investigación hay menos mujeres, y concentradas fundamentalmente en la categoría asistente, ¿no? Entonces, esto tiene que ver con estos procesos de fuga o de pérdida en la trayectoria y en los procesos de transición en las carreras profesionales, o bueno, en este caso la carrera de investigación, ¿no? A ver, ¿qué otra cuestión más me interesaría marcar? Bueno, a ver,
alguna cuestión que planteaba Ana. Tanto Ana Franchi como bueno, Marta Mafia, que la tuve de docente, compartió espacios con ella en la UNSAM cuando hice la carrera de evaluación, digamos, de políticas sociales con perspectiva de género, y Silvia Coyen también, hicieron punta en este sentido, ¿no? en el taller pre-Bejín, sobre las mujeres, ¿no? en ciencia y tecnología. Me parece que y Dora Barrancos también, ¿no? Otra líder, otra puntera en este sentido. Me parece que en Provincia de Buenos Aires todavía nos falta bastante fortalecer o visibilizar y apurar oportunidades en ese sentido, porque hay en muchos aspectos vinculados con reglamentaciones, con decisiones, si uno lee la letra chica, ¿no? De bases de convocatorias, de reglamentos, como le decía yo recién, vinculada con excepciones a los límites de edad, el género está absolutamente invisibilizado como un elemento que opera en las trayectorias y de las mujeres, ¿no? Siempre hay que hacer notas, esto no quiere decir que no se tenga en cuenta, el tema es que hay que hacer notas de excepción, notas de excepcionalidad por una cuestión que en realidad está representada por la mitad o más de la mitad de la población que está sosteniendo este espacio o este campo científico, ¿no? Por supuesto que las mujeres, sobre todo a partir del, digamos, los datos, a partir del 2007 y 2015 se incrementaron significativamente, por eso la UNESCO premió a la Argentina en el sentido de ser uno de los países, como decía Ana, que tiene mayor proporción de mujeres que de varones investigadores. Obviamente que hay segregación vertical, como lo acabamos de ver, y se ve más marcadamente en el caso de la SIC. Hay más mujeres que se reciben, que tienen títulos de grado, títulos universitarios, hay una mayor proporción de mujeres doctoradas. El tema es ver, bueno, dónde se ubican los varones, digamos, si uno adopta una perspectiva de género, tiene que ver con, bueno, a dónde se desplazan las diferencias y dónde están, para, digamos, ver en dónde se logra la equidad, en dónde no. Si uno observa, digamos, la participación de investigadores en los ámbitos privados, bueno, ahí la participación de las mujeres decae a menos del 20%, ¿no? Y esto tiene que ver con, en primer lugar, ámbitos de desempeño, que tiene que ver ahí con la segregación horizontal, las áreas de ingeniería, tecnología, etcétera, etcétera, en donde las empresas concentran la productividad y los recursos, y obviamente los temas de interés de las empresas, en donde parte o gran parte de las problemáticas de que investigamos las mujeres, que son de interés, en el caso particular estoy pensando en las áreas de donde yo trabajo que tienen que ver con temas sociales vinculados con el cuidado infantil, alimentación, promoción del desarrollo, políticas dirigidas a población materno-infantil. Obviamente eso no es de interés bajo ningún punto de vista de empresas privadas, ¿no? Bueno, abuelo de pájaro, no sé si me excedí o estoy con el tiempo. Gracias, Susana. Está muy Bueno, eso bien. es más o menos lo que quería compartir. Creo que avanzamos mucho y creo que falta todavía avanzar un poquito más, porque todavía hay cuestiones que paridad en la representación no hay, y equidad en el contexto tampoco. Bueno, y obviamente cuando se habla de igualdad de oportunidades, tener en cuenta las cuestiones de, no de igualdad, sino igualdad de resultados, no de oportunidades, ¿no? Entonces ahí es donde tiene que jugar la equidad. Buenísimo. Bueno, muchas gracias, Susana, muy interesante. Pasamos a la siguiente disertante, que es Adriana Aliti, que es ingeniera agrónoma, doctorada en la Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales. Es investigadora principal de la SIC. Ay, perdón, ¿puedo aclarar una cosa? Dale, adelante. Una presidenta en la SIC, ¿eh? Una presidenta, Eugenia López Mórtola, 2003-2004. Buenísimo. Gracias, Susana.
dato súper necesario. Adriana, adelante. Bueno, buenos días, encantada de participar, la verdad que realmente me pareció muy interesante la propuesta y bueno, gracias a la propuesta me he dado cuenta de millones de cosas que las intuía, pero al ver los números realmente me llamó muchísimo la atención. Bueno, básicamente les quería comentar que la SIC fue creada en el año 1956 y o sea que este año cumpliría 64 años y durante todos estos años de la SIC solo hubo, como decía Susana, una presidente mujer que fue la doctora María Eugenia López Mórtora, luego de la gestión del doctor Ugalde en el periodo 2002-2005. Y solo hubo 2 mujeres miembros del directorio. Después siempre fueron varones, tanto el presidente de la SIC, o al principio se llamaban directores, o también lo mismo pasaba con los miembros del directorio. Y me puse a investigar, con Susana nos fijamos que en el repositorio digital de SIC estaban las memorias de la SIC de año a año, no están completas, así que bueno, hicimos un rastreo más o menos como para darnos cuenta la proporción de mujeres y hombres, tanto en becarios como investigadoras, y en las distintas categorías, y lo que nos llamó mucho la atención, que nunca había mujeres en los cargos jerárquicos, en prácticamente más de 40 años de existencia de la institución. Bueno, si bien la SIC se creó en el año 56, la carrera de investigador científico y tecnológico se creó en el año 1977, pero recién se reglamentó en el año 1991. Es similar a CONICET, con categoría de asistente, pero la pequeña diferencia que tiene con CONICET es que hay 2 categorías de investigador adjunto. La primera, adjunto con director, después adjunto sin director, y posteriormente, bueno, es investigador independiente, investigador principal e investigador superior. Y otra cosa que también vimos con el análisis de las memorias y de la SIC, es que nunca hubo en la SIC una investigadora superior. Es muy, pero muy llamativo, pero bueno, es así. Les quería, más o menos, les quería mostrar gráficamente, que va a ser más sencillo. Creo que, no sé si lo estoy haciendo bien. Yo quiero mostrar el gráfico, no sé si se ve. Lo que hice ahí fue una pequeña, un recuento de la proporción de mujeres y hombres de las comisiones asesoras. Por supuesto que siempre, lo mismo que comentaba Susana anteriormente, hay una mayor proporción de mujeres, ya sea investigadoras y becarias, en las áreas de biología, agronomía, medicina y bioquímica, y no tanto en las áreas más duras como puede ser fisicoquímica, matemáticas, ni hablar de tecnologías, etc. Por ejemplo, en la década del 70 y de la década del 80 no hubo en ninguna de las comisiones una mujer. El 100% estaban formadas por hombres. Recién en la década del 90 tenemos un 20% de mujeres y un 80% de hombres en las comisiones. En la década que va del 2000 al 2010 tenemos también un 22% de mujeres y el resto hombres, y en la actualidad, a partir del 2010, en la última década, 2010-2020, ya tenemos, también ha bajado un poco porque no llegamos ni al 20% de mujeres en las comisiones, digamos. Y ahora quisiera no compartir la pantalla, y no sé cómo, porque no encuentro dónde tocar. Ahí está. Ok. Listo, ahí está, perdón. Bueno, y realmente es increíble, pero es verdad de que
no hay mujeres en cargos jerárquicos en la SIC, y como comentaba Susana anteriormente, si bien hay en este momento más del 50% de becarias mujeres, después esas becarias, ese mismo porcentaje no se traduce en el ingreso a carrera de investigador. Y si hay mujeres en la carrera de investigador, están en las categorías más bajas, asistente o adjunto. Y ya empieza a haber una disminución en independiente y mucho menos en principal. Y evidentemente no podemos llegar al nivel de investigador superior. Es como que tenemos un techo de cristal. Como que, bueno, a mí me parece que tengo los antecedentes como para llegar a ser investigador superior, pero me da cosa presentarme, porque como que me parece que no voy a tener la posibilidad, porque nunca hubo un investigador superior en la SIC, no sé, es algo personal, es como que una, sin querer en el fondo, se desmerece, como que, no voy a estar a la altura. No sé, es algo que es algo que uno tiene esa sensación. Y considero que hay, como decía también Susana, tal vez es un poco autoculpa. Yo soy de una generación anterior a la de ustedes, nací en el año 57, así que es como que estaba, como que, no sé, como que la mujer tenía que estar relegada medio como a un segundo plano, como que no teníamos la posibilidad de tener un cargo jerárquico, cosas por el estilo. Si bien me crié en una familia de universitarios, mi madre era escribana, mi padre era profesor universitario, mi abuela también trabajó toda la vida, o sea, yo tenía la imagen en mi casa de que la mujer estaba a la par que el hombre y tenía las mismas posibilidades que el hombre, pero después en la práctica es como que bueno, que no era tan así. Yo les quería contar brevemente mi trayectoria. Yo estudié Ingeniería Agronómica en la Universidad Nacional de La Plata, me recibí en el año, en que me recibí ya ni me acuerdo, pero en el año 1980, en marzo del 80, tenía 21 años cuando me recibí, e ingresé a la carrera como becaria de la SIC, también en el año 1980, durante 2 años fui becaria de iniciación, en aquel momento se llamaba en la SIC, y después como mi sueño siempre era hacer una especialización en el exterior, me postulé una beca externa con ISET y me fui a trabajar durante 2 años a Australia, en la Universidad de Queensland, y me especialicé en el área de microbiología. Yo comencé a trabajar con bacterias fitopatógenas dentro del área agronómica, digamos. Bueno, volví a la Argentina y directamente apliqué por una beca de formación superior en CONICET, porque en ese momento tenía que aplicar a ingreso a carrera CONICET, pero con el regreso de la democracia, con el gobierno del doctor Alfonsín, el tema es que el CONICET priorizó el ingreso de aquellos investigadores que se habían exiliado en el exterior. Entonces yo, como recién volvía y todavía no era investigadora porque era becaria nada más, me ofrecieron, o sea, me dieron una beca de formación superior, se llamaba en aquel momento. Y bueno, y mi director de beca me decía, pero ¿por qué no te presentás en la carrera de investigador de la SIC mientras tanto? Si total vos fuiste becaria de la SIC. Sí, realmente yo me sentía siempre muy cómoda en la SIC porque me parecía como algo más familiar. El CONICET era algo gigantesco, cada vez que uno iba a hacer un trámite en aquel momento había expedientes y expedientes en el piso. La SIC era como algo más chico, que yo me sentía un poco más contenida. Bueno, me presenté en carrera de investigador de la SIC y entré en el año 1900, ni me acuerdo, pero bueno, sí, en el 1986. Empecé como investigadora asistente en el año 86 y en la actualidad ya hace 10 años que soy investigadora principal. También pude tener el acceso a diferentes subsidios de la agencia, de la SIC, también con ISET, pero les puedo contar una anécdota particular que tuve cuando me presenté a un subsidio de la IFS de Suecia. Es una institución internacional que otorga subsidios para países. En aquel momento nuestro país era aún en países en desarrollo, o países emergentes. Y lo que tenía de interesante es que
ellos daban paridad de género, o sea que la mitad de los subsidios deberían ser otorgados a hombres y la otra mitad a mujeres. Bueno, yo apliqué por el subsidio y lo gané durante 3 años consecutivos, porque se podía aplicar hasta 3 veces, y después también la IFS me otorgó un premio, una mención especial, una medalla de plata por la productividad, digamos, por las publicaciones que yo había tenido durante los años en que había sido becaria. Mejor dicho, que había sido beneficiaria del subsidio, pues ya en ese momento era investigadora. El tema es que conversando con un colega, también investigador, que me había presentado a la IFS y que después lo había ganado, ¿qué me contestó? Ah, claro, qué viva, vos porque sos mujer. ¿Cómo yo porque soy mujer? Y claro, porque la IFS da la mitad de los subsidios a mujeres, por eso ganaste. Eso me lo dijo un colega. Yo realmente no lo podía creer, pero bueno, sí, ese tipo de cosas ocurren, pero bueno, obviamente es como que uno está acostumbrada y realmente no tenemos por qué estar acostumbradas a eso. Y en eso me gusta las nuevas generaciones. Yo tengo una hija de 20 años, y ellos como que lo tienen totalmente asumido. Somos iguales, punto. Ni mejores ni peores, somos iguales y tenemos derecho a las mismas posibilidades en todo sentido. Pero es cierto, yo para poder seguir con mi trabajo y demás, me pasó que hice todo, digamos, al revés. O sea, me casé grande, a mi hija la tuve grande, entonces como que yo ya tenía mi carrera hecha, ya era investigadora cuando nació ella. Pero de todas formas, recuerdo que ella estudió en una escuela de doble jornada para que yo pudiera realizar mi trabajo, ya que me separé cuando ella era muy chiquita, tenía 3 años y no tenía ayuda. Entonces, o bien tenía que pagarle a alguien para que la cuidara en casa, o si no, enviarla a una escuela privada de doble jornada. Bueno, decidí hacer eso porque de esa forma tenía una mejor educación y estaba siempre con chicos. Al ser hija única podía estar con otros chicos. Pero ¿qué pasaba? Muchas veces yo iba a buscarla y ella era la única, como portero, porque claro, yo estaba por ahí terminando un experimento, por más que me organizaba los horarios y demás, no, tenía que dejar todo, cerrar todo y salir a buscarla. A veces el tránsito en la ciudad de La Plata no es el más... es complicado, bueno, pero ella es el día de hoy que me reprocha. ¿Vos te acordás, mamá, que vos llegabas siempre tarde y yo era la última en que me iba de la escuela? Tenía 4 o 5 años y ella, pobrecita, era la última en retirarla de la escuela. Bueno, y como esas anécdotas por ahí más de una investigadora las tiene. Y lo veo también con las becarias, que ni hablar en la época de cuarentena, es como que ellas tienen que estar a cargo de sus hijos, permanentemente coordinando como para hacer el trabajo de mamá, de ama de casa, de investigadora, etcétera, y es como que no, como que si bien las generaciones jóvenes no hay una mayor paridad, es como que la mayor responsabilidad siempre cae en la madre. No sé, yo lo veo en las investigadoras de mi edad y un poco más jóvenes, no tanto en las jóvenes, pero realmente como que todo es que recae en la madre. Y no sé, otra sensación que tengo, que no lo puedo demostrar con estadísticas porque es una sensación, pero que a igualdad de currículum o igualdad de antecedentes siempre hay prioridad para elegir a un varón. Como que para que una mujer pueda ser elegida no sé, para un cargo o para participar en una comisión asesora o en un cargo de cierta jerarquía, tiene que tener tiene que tener siempre algún antecedente más que el hombre que estaría más o menos en las mismas condiciones. Yo, no sé, me da esa sensación, a lo mejor estoy equivocada y es una apreciación individual, no lo sé. Pero yo lo he sentido, Recuerdo que yo fui, a mí me invitaron a participar en la comisión asesora de la SIC en aquel momento era la Comisión de Agronomía en el año 2000,
y estuve en la comisión durante 18 años. Y en el año 2018 presenté mi renuncia porque me pareció que ya era un tiempo suficiente en la comisión y que tendría que renovarse. Pero en aquel momento, cuando ingresé a la comisión, era la única mujer de la comisión. Y les comento también otra anécdota. Cuando evaluábamos, en muchas oportunidades teníamos que evaluar cada uno del área y excusándose cuando era de la misma universidad o de la misma facultad, perdón, o del mismo centro de investigaciones, de los informes de las personas que conocíamos. Y en más de una oportunidad tuve que hacerle notar al resto de los miembros de la comisión, que estaban evaluando en ese momento a una investigadora, que veían, pero eran las categorías más bajas, ¿no? O asistente o adjunto, que los informes eran anuales, pero este año tuvo muy poca productividad. Perdón, les dije yo, sí, pero fíjense, durante este año tuvo 3 meses de licencia por maternidad. ¿Y saben dónde figuraba eso en los informes? Si la investigadora la ponía como dificultades. No figuraba en la carátula, en el cuerpo del expediente, como debería figurar, que vendría directamente que la investigadora había tenido una licencia por maternidad, sino que algunas de las investigadoras se tomaban el tiempo como para agregar en el pequeño rubro de dificultades que está en el informe, que habían tenido licencia por maternidad durante 3 meses, y que por eso su producción en un informe de un año se va a ver reflejada en una disminución. Claro, cuando yo se los hacía notar, enseguida, no, claro, sí, tenés razón, pero si no, a los hombres no se les cruza fijarse en esos pequeños detalles, que no son tan pequeños tampoco. Bueno, creo que estoy bien de tiempo, no sé si me excedí. ¿Puedo aportar una cosa? Me hiciste acordar, hay un trabajo, no me acuerdo de dónde, pero que es muy interesante, que tiene que ver con lo que vos recién planteabas. Un estudio en donde cambiaron el nombre. A ver, la importancia de llamarse John o Jane, o Juan o Juana, suponete, ¿no? Entonces tenía que ver como el mismo currículum, cómo varió la ponderación en función solamente del cambio de nombre. Era exactamente el mismo antecedente y eran Juan y Juana, ¿no? Y eso cómo se traducía a la vez en brecha salarial, en función de la ponderación distinta del mismo antecedente, cambiándole el nombre, con un control de quiénes eran los evaluadores. Pues tiene que ver con esto que planteabas vos. No me acuerdo, claro, pero bueno. El trabajo existe. No me acuerdo quiénes son los autores. Pero sería interesante poder leerlo, ¿no? Estaría muy bueno. Y otra cosa que también nos aventaja si ponemos las iniciales nada más en los papers. Entonces no saben si somos mujeres y por ahí nos citan más. No, en serio se los digo, esto es así. También hay una discriminación con respecto a las citas. Pero bueno, estamos mejorando. Esto ya lo está demostrando. Esto es no sé, a 10 años atrás hubiera sido impensado tener esta reunión virtual. Por ahí algo bueno de la cuarentena, no sé. Bueno, muchas gracias. Total. Gracias, Adriana. Solamente quería avisarte que me avisaron que no se compartieron los gráficos que mostraste en pantalla. No sé si querés compartirlos ahora, o si no después los podemos adjuntar o algo, o lo que prefieras vos. Estás silenciada, ¿eh? Estás... Intento. Era para que vieran nada más la tendencia de que no había mujeres en las comisiones, ese es el tema. Hasta recientemente. Estamos buscando el gráfico, sí. No sé dónde fue a parar. Bueno, entonces ahora... Abajo en compartir pantalla, en el Zoom. Sí, lo que pasa es que me achiqué, entonces no sé. Bueno, ahora sí que no ¿Encontraste? sé. Bueno, si no, no te preocupes si lo podemos ver después. Tiene que tener una cosa, tiene que tener autorización del organizador para poder compartir. Sí, eso ya lo hicimos al principio, ya todas podemos compartir lo que queramos. Claro, sí, pero yo debo haber hecho algo mal seguramente. Bueno, si no te preocupes, lo podemos ver después, lo podemos compartir
cuando En, damos en junta hay la charla. una sobre 11 en 2008, 2010, después Sí. 2 sobre 11, sí, 2 sobre 15. Llegamos, el máximo fue 13% en junta, el máximo de representatividad. Sí, sí, Y en tal cual. comisiones, desde 1985, por lo menos que era el 8%, se fue incrementando al 90, creo que el 14%, el 2020, el 20% en las comisiones. En el 2010, 34%, y llegamos al 2019 con el 43%. En donde Hemos avanzado. el porcentaje está dado fundamentalmente por el peso que tiene, empezó a tener la Comisión de Sociales, que se incorpora, primero porque se incorpora, y porque es la comisión que concentra la mayor cantidad de mujeres respecto de los varones. En el resto predominan varones, digamos, así como tendencia. Buenísimo. Bueno, Bueno, Julieta, gracias. una consulta. Voy a tener que salir y Sí. volver a entrar porque no puedo ver el resto, ni siquiera me puedo silenciar. Así que salgo y entro porque no sé cómo hacerlo, si no. Bueno, no podés ni... Yo, de última hora te silencian los chicos. Ahí está, perfecto. Bueno, avanzamos entonces con Victoria Tignino, que es secretaria ejecutiva del Programa Nacional para la Igualdad de Géneros en Ciencia, Tecnología e Innovación, profesional especializada en la Dirección Nacional de Programas y Proyectos del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación de Argentina. Así que, cuando quieras. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Primero que nada quería agradecerle a las organizadoras del evento por esta posibilidad. Para mí es todo un honor estar compartiendo este panel con tan importantes oradoras, así que muchísimas gracias. También celebro que estos eventos se empiecen a dar y que se den de una manera cotidiana, porque es una forma de empezar o de seguir en realidad trabajando en la visibilización de estas cuestiones y podamos pensar en ideas de manera articulada y en conjunto toda la comunidad científica para poder empezar a mejorar esta situación. Yo voy a tratar de ser breve. Quería hoy en realidad traerles un poco, contarles de la reciente creación formal del Programa Nacional para la Igualdad de Géneros en Ciencia, Tecnología e Innovación del Ministerio de Ciencia de la Nación. Este programa fue creado recientemente formalmente porque su resolución fue firmada hace poco más de un mes y medio, pero es un programa que lleva varios años gestándose en las instituciones, en el Ministerio, en el CONICET y en la Agencia de Investigación y Desarrollo, que por suerte acá está, bueno, Ana como la presidenta de CONICET y Paula representando a la agencia, con quienes venimos trabajando, los equipos técnicos de las tres instituciones, venimos trabajando en la formulación y en la implementación de este programa nacional, que no es otra cosa que la manifestación de estos esfuerzos que se vienen haciendo en pos de visibilizar las situaciones de desigualdad de género que existen en el sistema científico y tecnológico y de las que ustedes han mencionado con ejemplos y con datos, en el caso de Ana, de Susana y de Adriana, todas las situaciones de inequidad, de desigualdad, e incluso visibilizando las situaciones de violencia por razones de género que se vivencian en nuestro sistema científico y tecnológico, que cada día se destacan más y empiezan a tener empiezan a llamar más la atención. La idea de este programa es justamente generar un espacio de institucionalización y de articulación entre las instituciones que les mencionaba, entre el CONICET, el Ministerio, la agencia, pero también con todos los organismos de ciencia y tecnología del sistema, para que trabajemos de manera articulada y en conjunto en pensar estrategias para llegar y para permear en todo el sistema científico y tecnológico nacional. La idea es que trabajemos de manera colectiva y articulada, pensando cómo podemos hacer con el propósito de mejorar la situación de las mujeres y de la población LGTBI en el sistema científico tecnológico nacional,
y también pensar en generar una ciencia y una tecnología con igualdad y libres de violencias. Para esto el programa, yo mientras tanto voy a aprovechar mi PPT que no lo voy a compartir, pero lo voy usando de guía para no extenderme en el tiempo. El programa que hoy les vengo a presentar en realidad se propone 5 objetivos generales. Por un lado es trabajar en la línea de hacer de las instituciones de ciencia y tecnología ambientes propicios para el desempeño y el progreso con igualdad para mujeres y para la población LGTBI. En este sentido es tomar un poco el guante respecto de la distribución de los tiempos, del uso del tiempo, de las tareas de cuidado, de las licencias por maternidad y paternidad, tratando de tomar todas estas menciones sobre la base de las anécdotas que contaban las compañeras, empezar a trabajar en acciones concretas para mejorar esta situación, para combatir la violencia en las instituciones de ciencia y tecnología, para que las mujeres y la población LGTBI trabaje en mejores ambientes más agradables, libres de violencia. En segundo lugar, el objetivo que se propone este programa es promover la incorporación de la perspectiva de género en los procesos de investigación, desarrollo e innovación. En este sentido, voy a hacer mayor hincapié más adelante en la presentación, pero estamos pensando en la incorporación del análisis de género y de sexo en todo el proceso de investigación y desarrollo desde el propio diseño. En tercer lugar, se plantea como objetivo promover el acceso con igualdad de mujeres y de la población LGTBI en el acceso a posiciones jerárquicas y de toma de decisión, tanto en la carrera científica como en la gestión de los organismos de ciencia y tecnología a lo ancho y a lo largo del país. Esto siempre lo pensamos en articulación con el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad, que es con quienes, de la Nación, que es con quienes venimos trabajando desde el principio de esta gestión, codo a codo. De hecho nos han ayudado y han colaborado en la confección de este programa y tienen un rol fundamental en la implementación del mismo, y siempre pensando en un quinto objetivo que es el métier también de ciencia en el sistema nacional, que es cooperando en el desarrollo de nuevos conocimientos, de estudios, de investigaciones y en la transferencia de estos nuevos conocimientos sobre la temática con otros organismos, con el Ministerio de las Mujeres a nivel nacional o provincial, con organismos de ciencia y tecnología, con organismos fuera del sistema científico, tanto públicos como privados. El programa se plantea acompañar todo este proceso y tratar de permear estos objetivos, siempre siguiendo lo que es la línea del ciclo de políticas públicas. O sea, como funciones se plantea una asistencia en el diseño, en la elaboración, en el diseño de instrumentos de política con perspectiva de género en ciencia y tecnología, acompañar en el monitoreo, en el seguimiento y en la evaluación de los instrumentos de política científica y tecnológica con perspectiva de género que existen en el sistema, que existen en las organizaciones del sistema, tratando de identificar buenas prácticas, tratando de generar recomendaciones de mejora a aquellos programas o instrumentos que lo necesiten, y generando también acciones afirmativas en aquellas temáticas que creamos fundamentales y necesarias de abordar de esa manera. Siempre pensándolo desde una comunicación también pública de la ciencia y la tecnología con perspectiva de género, para comunicar para todos, todas y todes. Finalmente quería mencionarles cuáles son las líneas de trabajo que nos hemos planteado para este 2020-2021. En primer lugar, estamos trabajando en un relanzamiento del Banco de Acciones de Género y Ciencia, que es un banco, funciona como un repositorio de instrumentos y de acciones presentes en universidades, organismos de ciencia y demás, con perspectiva de género en ciencia y tecnología. Este banco de acciones es de libre consulta, el acceso está en la página web del Ministerio, y nuestra idea es poder fortalecer, actualizar este banco de acciones para empezar a encarar esta tarea de asistir a las instituciones en la evaluación y el mejoramiento de estos instrumentos, poder seleccionar aquellas buenas prácticas que prueben haber tenido un mayor impacto en la mejora de la situación de las mujeres y de la población LGTBI, y entonces poder quizás ampliarlo a otras instituciones o a otros extremos del país.
En segundo lugar, estamos trabajando en una línea de elaboración de informes de capacidades en 4 temáticas que identificamos como prioritarias junto con el Ministerio de las Mujeres de la Nación, que son la temática de violencias, la temática de cuidado de personas, la temática de brechas de género y la temática de estereotipos de género, que son en realidad grandes temas sobre los que estamos identificando investigadores e investigadoras, grupos y producción científica que haya al respecto para poner a disposición tanto del Ministerio de las Mujeres como de las provincias que tengan interés en conocer qué capacidades tienen en sus organismos y en sus regiones. En tercer lugar, estamos trabajando en la inclusión de la perspectiva de género en instrumentos de política. Por el momento estamos trabajando hacia adentro del propio ministerio, con los instrumentos de política del ministerio, para empezar a incorporar la perspectiva de género, empezar a trabajar con el lenguaje inclusivo y no sexista en las comunicaciones de la institución, y también trabajando en aquellos instrumentos de mayor visibilidad e impacto en nuestra comunidad científica, y por qué no en la comunidad en general, para que sean instrumentos inclusivos y que tengan en cuenta a todes, básicamente. Y por último, la línea de trabajo sobre la que quiero hacer mayor hincapié es la inclusión de la perspectiva de género en la ciencia, la tecnología y la innovación. Esta para nosotros es, primero, es un poco el lema de la jornada que hoy nos convocaba, y es una de las líneas prioritarias y sobre las que el Ministerio de Ciencia y todo el sistema científico y tecnológico a nivel nacional puede aportar como distintivo. Es como la frutillita del postre, le decimos nosotras, básicamente porque implica incorporar el análisis de género y sexo a la investigación, como les decía al principio, en todo el proceso. Y esto implica empezar a actuar en distintas fases del proceso de investigación, desarrollo e innovación y con distintos actores. Y con esto me refiero fundamentalmente a empezar a trabajar sobre la incorporación de estos análisis en las currículas educativas, en la escuela media y en la escuela universitaria, avanzar sobre la capacitación de los y las investigadoras para que esta incorporación de este análisis se haga en el diseño de los proyectos de investigación desde el comienzo, avanzar sobre la evaluación, no solo sobre los criterios de evaluación, sino trabajar con las agencias de evaluación y financiamiento y con las personas que realizan estas evaluaciones para que empiecen a considerar este criterio como un criterio de excelencia de la investigación y del desarrollo. Avanzar también en lo que refiere a la inclusión de este criterio en la difusión del conocimiento o de los desarrollos creados. Básicamente porque se podría trabajar también con las editoriales para que consideren este criterio como justamente criterio de excelencia de lo que se publica o lo que se difunda. La idea es que nosotros podamos incorporar esto de a poco. Este es un tema que no es tan conocido y que no se discute tanto, pero que hay que empezar a poner en agenda, hay que empezar a generar espacios de debate para instalarlo como temática prioritaria, porque aunque ustedes no lo crean, todavía existe en el mundo la creencia de que no es relevante y de que quizás hacer investigaciones con sujetos masculinos es más que suficiente, y es un criterio que uno tiene que empezar a incorporar, que tiene que empezar a trabajar en la investigación, porque es la única manera de que la investigación responda a las necesidades de la sociedad entera, de todas, todos y todos los integrantes de la sociedad. Bueno, no me extiendo mucho más, muchas gracias. Gracias, Victoria, por los aportes, por lo que contás, te agradecemos. Bueno, vamos a continuar con Paula Lengüita, que es doctora en Ciencias Sociales y magíster en Investigación Social, investigadora independiente del CONICET, responsable del área política transversal de género y diversidad sexual de la agencia I+D+I. Tenés que desmutearte. Exacto. Buenos días a todas. Hola. Verdaderamente agradecida por esta actividad, por este encuentro. Efectivamente concuerdo con el resto que es una necesidad de empezar a reconocer nuestros
nuestros trabajos, nuestras tareas, pero sobre todo también poder enmarcar cuáles son los desafíos que tenemos en cada una de las instancias donde estamos trabajando. Además, compartir un panel con Estela, con Ana, dos personas que admiro mucho, es un placer enorme. Bueno, una notísima al pie, la verdad quiero disculparme por el retraso, algo que aprendí ella es la segunda vez que me pasa, me quedé sin electricidad y sin batería en el celular, así que tuve que entrar cuando la electricidad volvió, por eso aparecí un poco después. Bueno, ¿cuál es mi propuesta para la charla de hoy? Yo quisiera compartir con ustedes algo del diagnóstico que también se versó en alguna otra exposición, pero intentando, tal vez el sesgo de socióloga me permite intentar separarme un poco, ¿no?, de los datos o del puro testimonio de la situación, para pensar en este diagnóstico común. En principio yo diría, nosotros tenemos un doble obstáculo importante. Una compañera en la presentación del Plan Transversal de Género y Diversidad Sexual que hicimos en la agencia, dijo con toda claridad, la meritocracia es patriarcal. Y yo creo que ese título nos permite desarrollar una idea que es históricamente cómo llegamos aquí, y ahí sí compartir algo del diagnóstico. Ustedes saben que tenemos un doble obstáculo, digo yo, porque en realidad estamos ejerciendo esta política desde el Estado. El Estado durante mucho tiempo se concibió sin mujeres, la lucha sufragista hizo posible que las mujeres adquiriésemos ciudadanía muy posteriormente a los varones. El Estado moderno se concibió durante mucho tiempo sin nosotras, pero además la ciencia, que es el otro pilar del cual estamos dando cuenta, fue muchas veces instrumento de ese sexismo y de esa misoginia. Entonces, en realidad nos estamos parando. Otra compañera decía, bueno, si llegamos tarde, nunca es tarde, ¿no?, para hacer este tipo de recuperación de derechos, pero efectivamente estamos en un terreno muy hostil para nosotros las mujeres, que es, por un lado, el mundo del Estado, y por otro lado, la ciencia, que siempre estuvo bastante al servicio de una política sexista en Argentina y en el mundo. Ahora bien, está claro que tenemos una ventaja, a pesar de este enorme desafío, que es la ventaja de que en Argentina efectivamente, en nuestra historia universitaria, siempre nos hemos destacado por una suerte de universalización, ¿no?, de la presencia de los sectores medios, bajos y de las mujeres en la universidad. Es un dato a destacar, porque después se va a repetir en otros indicadores. Y el segundo elemento que yo no dejo nunca de mencionar es que la historia del feminismo en Argentina tiene mucha deuda en relación a ciertas mujeres que debieron salir del país producto de las dictaduras militares y vinieron con todo ese bagaje, ¿no?, del feminismo europeo a insertarse justamente en las universidades. Entonces tenemos un background en ese sentido bastante interesante para seguir reflexionando. Todo este dato, si se quiere, de contexto histórico me permite señalar algunos elementos de diagnóstico de coyuntura, es decir, de este momento histórico en el que estamos. Por tomar un solo indicador, en términos de participación de las mujeres en el sistema científico. Ustedes saben que hace muy poquitos días se dio nota, se hizo público un informe de Elsevier, que es un sistema editorial que tiene el sistema científico, en el cual la Argentina es el único país que tiene una paridad mejor que el resto. Es decir, en Argentina el 51% de las mujeres versus el 49% de los varones producen paper, producen literatura científica. Es decir,
Argentina es el único país cuya paridad está mejor que el resto, incluyendo los países europeos y secretos. Eso es un dato que nos debe llamar a la reflexión, y además si lo analizamos conjuntamente con otro que me daban hace muy poquito unas compañeras de la universidad, según el cual hay más mujeres en posgrados que varones. Para mí es un dato que se corresponde, porque de lo que estamos hablando es una altísima participación femenina en el sistema universitario y en el sistema científico. Ahora bien, Dora muchas veces nos dijo que las mujeres tenemos que estar muy bien formadas para ganar menos que los varones. Esto nos pone en un segundo umbral, que es el umbral económico y el umbral, si se quiere, político, ¿no? De toma de decisiones. En ese sentido, yo quiero analizar con ustedes, si me paro y hago una cosa absurda, pero es que tengo una perrita que está complicándome este instante de transmisión. Ahí estamos. Bueno, lo que yo quería decirles respecto a la participación. Para hablar del protagonismo, el techo de cristal, la jerarquía, ¿no?, en la toma de decisiones que tenemos mujeres y varones, se dijo mucho, concuerdo con todas, en los cargos de mayor jerarquía la relación es muy dispar. Podemos tomar varios indicadores, pero en general es de 20 a 80, ¿no?, la disparidad en la participación de mujeres en órganos de toma de decisión del sistema científico. Y es ahí donde creo que tenemos una enorme tarea en la agencia. Esa tarea se está pensando desde el instrumento de la paridad, es decir, en la agencia no solamente el directorio es un directorio paritario, sino que también en el último llamado que hicimos hace muy poquitos días, además de integrar temáticas que tienen que ver con el cuidado, que es otra dimensión que yo quiero discutir con ustedes aquí, también el llamado es en relación a estructuras paritarias en las comisiones de evaluación. ¿Esto por qué es así? Algo se mencionó, la anécdota es muy similar a la que yo viví en una comisión de CONICET, sino, no necesariamente que existan mujeres va a determinar que tengan una mirada de género, eso lo tenemos claro todas. Ahora bien, que no existan complica más las cosas, porque si no hubiera estado la compañera en la comisión señalando la situación de maternidad, a mí me pasó exactamente lo mismo en más de una vez, las condiciones de igualdad hubieran sido mucho más difíciles en ese contexto. Entonces, yo creo que la herramienta de paridad va a ayudar a la larga no solamente a proteger la mayor participación femenina en estos ámbitos tan hostiles, sino que a su vez va a fortalecer la posibilidad de que mayor número de mujeres estén en estructuras de toma de decisión dentro del sistema científico. Ahora bien, la otra dimensión que creo que nos demanda bastante reflexión, y algo lo mencionaba Vicky recién, es la dimensión que hace a ciertos estereotipos sexistas en determinadas disciplinas del sistema científico. Hasta hace muy poco, creo que era Marie Curie la única que en el imaginario social, aparecía como científica. Esto es un dato que no es solamente un problema de desigualdad política, si ustedes lo quieren así, es también un dato que es un problema de desigualdad económica. Justamente son esas disciplinas científicas en donde hay fuerte sesgo sexista, se habló de las ingenierías, se habló de las disciplinas duras, entre comillas, son llamativamente, y lo digo con ironía, las disciplinas donde mejores ingresos hay. No es un dato menor, es decir, es cierto que las mujeres participamos más en la actividad científica, pero deberemos pensar si esto no está asociado a cierta feminización de ciertas profesiones. Y por el inverso, hay disciplinas muy sexistas dentro del sistema científico que son las mejores remuneradas. Es un dato económico el que tenemos que considerar también en ese sentido.
Entonces hay que trabajar muy fuertemente con las universidades, esto que se decía, muy fuertemente con aquellas universidades donde todavía tiene ese resabio patriarcal, ¿no? Muy misógino desde el punto de vista de la concepción de las propias disciplinas en términos de formación. El otro elemento que quiero mencionar, porque estamos haciendo una experiencia también a coro de lo que contaban las compañeras en el ministerio, es el tema del lenguaje. El lenguaje, ustedes saben, es la tecnología fundamental. El lenguaje nos administra en el mundo, nos sugiere qué lugar cada uno tiene en el mundo. Si nosotros no hacemos un fuerte esfuerzo, mínimamente, por un lenguaje inclusivo que hable de ellos y de nosotras vamos a estar con otras dificultades a la hora de vernos en esa situación, en ese estatus. Ahora bien, nosotros lo que estamos intentando, y vamos a hacer una primera prueba de indagación, ¿no?, sobre la situación de becarios y becarias, vamos a incluir una categoría no binaria en esa autoidentificación, porque nosotros queremos empezar a ver cuál es ese otro universo de diversidad sexual que está presente en el sistema científico y no tiene voz, porque justamente no puede ser nombrado, no puede admitirse en el mundo desde esa condición de identidad sexual. Entonces, nos preocupa mucho también la terminología para este diagnóstico de situación que vamos haciendo alrededor de nuestro sistema científico. Y me reservo dos campos de intervención que son sustantivos. Yo creo que son tan sustantivos que incluso están por fuera de la propia especificidad del sistema científico y nos interpelan en tanto mujeres, ¿no?, que es el campo de los cuidados, que se mencionaba también recién, y el campo de las violencias. ¿Por qué ahí designo casi una condición de género absoluta, independientemente del sistema científico? Porque lo que uno puede ver también, y hubo bastantes documentos, no solo en Argentina, en otros lugares del mundo, como la pandemia, ustedes saben, o por lo menos desde mi consideración, la pandemia vino a confinarnos, y las mujeres sacrificamos mucho capital político en la medida en que volvemos a estar encerradas en nuestros hogares. Esto lo decían ya las sufragistas en 1918 con la peste española, ¿no? Como se condicionó mucho nuestra militancia, nuestro fragor, de nuestra calle, la política de confinamiento, pero además también nos pone otra vez de nuevo en situaciones dramáticas, como ustedes saben también, la situación de aquellas mujeres que están conviviendo en situación de aislamiento social con sus propios agresores. Yo intentaría entonces empezar a pensar estas dos condiciones del mundo, digamos, de las mujeres que tienen que ver con el cuidado de la violencia, como núcleos centrales también para la práctica institucional que tenemos que llevar adelante. En ese sentido, insisto, la pandemia lo que vino a hacer es, de alguna manera, desnudar toda esa realidad de desigualdades al interior de los hogares, porque gracias a las nuevas tecnologías podemos ir denunciando esta situación que padecemos diariamente. En términos de cuidados, estamos pensando entonces no solamente en instrumentar evaluaciones, investigaciones, consecuentes con esta idea para descubrir con más detalle el problema, sino también, vuelvo a una situación de coyuntura. Ustedes saben que en la ley de teletrabajo se produce un capítulo específico para el tema de cuidados. En esa ley de teletrabajo se asume que las trabajadoras o los trabajadores que estén en situación de cuidado de personas dependientes, adultos dependientes o enfermos dependientes y menores de 13 años, van a tener un momento de su jornada en disposición a esta tarea. Es muy importante, no solamente para la regulación del teletrabajo, pues que ustedes saben es el núcleo central del abuso patronal está dado en
la falta de poner límites a esa disponibilidad. Entonces, contar con un tiempo material para estas mujeres, para las tareas de cuidado, ya es un gran paso desde el punto de vista institucional y desde el punto de vista público. Porque efectivamente en los testimonios aparece esta dificultad, hemos hecho Zoom todas de nosotros y aparecen los niños, ¿no? Queriendo participar de alguna manera o quitar a la madre de la situación de comunicación porque están conviviendo permanentemente en esa doble tarea. Esto es muy estresante. Todos los testimonios hablan de la sobrecarga que significa convivir entre la tarea productiva y la tarea reproductiva. Con lo cual ahí hay un enorme campo de trabajo, de estudio, de intervención que tiene que ver con el cuidado, y por ahora, más allá de lo anecdotario, como se decía recién, solo tenemos un indicador que se va a ir sosteniendo con cierta profundidad, que es el indicador sobre usos del tiempo. El indicador sobre usos del tiempo, hay un informe para el 2013 que habla, por supuesto, de la duplicación de la carga de trabajo de las mujeres en el hogar respecto de los varones. Bueno, ese indicador deberemos empezar a utilizarlo también en las intervenciones sindicales, en nuestra regulación alrededor de las tareas de mujeres y varones con relación a su trabajo. Esto, todo lo que tiene que ver con el acápite o el capítulo de cuidados, y finalmente con el capítulo sobre violencia. Hace poquito, algunas horas antes, cuando tenía electricidad, tuvimos una reunión con las compañeras del Ministerio de Ciencia. Estamos avanzando, por supuesto, aceleradamente y mucho más ahora que tenemos un plan nacional de violencia sobre este universo de trabajo que, en definitiva, y como decíamos más temprano, no es solamente una preocupación en el orden de las relaciones de trabajo, es decir, tenemos que empezar a mirar el problema de la violencia no solamente en lo que sucede al interior del lugar de trabajo, con pares o con personal jerárquico, sino también, y es muy relevante, empezar a pensar cómo las mujeres que padecen situaciones de violencia, digamos, tienen que trasladar de alguna manera ese dolor, ese drama personal al mundo del trabajo. Entonces, la pregunta es si alcanza con una descripción de licencias, si no hay que intervenir de una manera mucho más activa en esa realidad de mujeres violentadas. Y para terminar, porque ya creo que me tomé mi tiempo seguro y la queremos escuchar todos a Estela, sí decir que, como comentaba recién a las compañeras del Ministerio de la Mujer, yo creo que el tema de la violencia requiere una suerte de dispositivos bastante específicos para comprenderla, tratarla y acompañarla. Por eso mencionaba que la ley Micaela es seguro una gran herramienta en esa materia, nos va a dar un montón de recursos para seguir interviniendo, pero sería muy auspicioso que la forma de sensibilización y de aplicación, por lo tanto, de esa ley contuviese una suerte de metodología, ¿no?, mucho más amigable, amable, contenedora, que el solo traslado de información o de contenidos. Estoy pensando, para las que conocen la historia de la década del 70 en la Argentina, se dio entre las feministas con un esquema de trabajo que se llamaba concienciación, es decir, donde las mujeres podían hablar de su propia práctica política en términos personales. Me parece que hay que volver esas herramientas que por antiguas eran muy eficaces para tomar la voz, escuchar, que las compañeras tomen la voz y de alguna manera se repase, tiempo de trato, ¿no? Bueno, muchas gracias a todas por... Bueno, gracias Paula. Lo último medio te perdimos porque había como unos problemas de conexión, pero bueno, igual se entendió y estuvo muy bien. Muchas gracias por tus aportes. Bueno, ahora vamos con Estela Díaz, que es la ministra de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual de la provincia de Buenos Aires.
Gracias, Estela. Bueno, buenos días a todas. Muchas gracias, Julieta. Un gusto participar. Susana, ¿cómo estás? Un gusto participar de esta actividad, escucharlas a todas muy atentamente, porque, bueno, más que interesante el diagnóstico que hacían. Y yo especialmente, además, quiero agradecerles tanto a Susana como a Adriana, porque hicieron sus biografías científicas, de investigadoras científicas, mostrando este vínculo tan estrecho entre lo personal y lo político, que está tan en debate en este tema que estamos analizando ahora, y cómo cada uno de sus recorridos muestran las inequidades y la desigualdad anterior, pero tan vigente en muchos planos en la actualidad también, y que nos desafía de un modo enorme. Y en ese sentido yo quería recordar a alguien que posiblemente ustedes conozcan, porque ha sido una investigadora de la SIC, de personal de apoyo, que luchó muchísimo, muchísimo porque haya ley, porque haya legislación. Fue delegada años, Mirta Cabral, que está jubilada, y que charlaba con ella un poquito antes de esta actividad, y Mirta me decía que ella se jubila además de todo. Susana hacía un recorrido muy interesante de la enorme cantidad de inequidades que debió sufrir en el modo de inclusión en la carrera científica, y bueno, el no reconocimiento de los aportes, bueno, la lucha de años para lograr legislación en el tema. Y Mirta me contaba que se jubila en el 2015 y ella cobra el 50% de lo que cobraba en actividad. No, que fue algo que vivió, y esto podemos pensarlo, y es un ejemplo que no es aislado. Podemos pensarlo en una enorme cantidad de injusticias que se han tenido que vivir en ese sentido, y que la verdad que necesitamos que se debatan en relación a que no se repita este tipo de situaciones. Y lo que eso afecta también hasta en lo personal, ¿no? Por lo injusto en general, pero en lo personal, una injusticia en una larga historia de la carrera. Y yo decir en ese sentido algunas cuestiones de cambio de contexto que me parecen muy significativas. Ustedes han dado diagnósticos muy completos de cómo analizar la situación del tema que nos ocupa. Pero yo creo que hay en el proceso de las transformaciones algunas señales que son las señales que nos ponen a trabajar y a mirar el debate de estos temas con cierto optimismo, a pesar incluso de la pandemia mediante, que nos da también un escenario de incertidumbres importantes, ¿no? Significativas. Pensábamos que inaugurar un periodo de un nuevo gobierno, tanto a nivel de la nación como en la provincia de Buenos Aires, iba a ser sumamente complejo por las condiciones económicas, sociales, laborales, de deuda en la que se encuentra la Argentina, pero además pensemos el plus que a esto le coloca el contexto global, pero el impacto que tiene aquí de la pandemia. Pero para pensar en la parte que es promisoria en el sentido del cambio de gobierno, por un lado, que a diferencia de otros momentos en los que ustedes recorrían, se hablaba desde el 85, de la apertura democrática acá, Paula en realidad nos traía algunos tiempos anteriores como luchas de los 60 o de los 70, tenemos ministerios de las mujeres, género y diversidad, o políticas de género y diversidad sexual, como se llama el de la provincia, y creo que eso muestra un cambio significativo en relación al debate del conjunto de las temáticas, porque me parece que si hay algo que se ha puesto claramente en discusión es la necesidad de la transversalización de la perspectiva de género, esta ubicuidad, esta mirada, esta necesidad de que el conjunto de las problemáticas sociales, políticas, económicas y de la gestión del Estado debe estar transversalizada por esta perspectiva. Yo creo que esto es un cambio significativo. Se nombraban algunas pioneras que traían los debates de la ciencia, porque no mencionaban, por supuesto, a Dora, a Silvia Coche, a compañera Ana ha sido parte de esas compañeras que armaban, ¿no? los espacios, y esos eran en mucha soledad. Cuando uno piensa en los momentos en los que se traían estos temas a la agenda pública, era en enorme soledad.
En ese sentido creo que estamos en un momento significativamente diferente, porque que haya ministerio de las mujeres, tanto a nivel nacional como en la provincia de Buenos Aires, y yo espero que lo haya en todas las provincias del país, plantea esta doble cuestión, ¿no? Haber logrado entender por la fuerza, claramente, esto responde a una fuerza de un potente, gigantesco movimiento social que además, particularmente como el movimiento feminista de la Argentina, ha logrado trascender, ¿no? Desde aquel grito del ni una menos, vivas nos queremos, los paros internacionales de las mujeres, mira cómo nos ponemos, bueno, una cantidad de luchas de este movimiento que cuando viene un cambio de un gobierno que se inscribe en lo nacional, lo popular, dice hay que incluir la perspectiva de los feministas. Y esto lo coloca en el principal rango de gestión. Entonces ahí se hablaba de los debates y las articulaciones entre el Ministerio de Ciencia, Ministerio de las Mujeres, cómo pensamos transversalmente las problemáticas, y que ahora desde el Ministerio de la Producción y de la Comisión CIC de la provincia estemos dando este debate. Tuvimos un seminario muy interesante hace poquitos días que organizó el ministro, que tuvo la apertura por parte del gobernador, y ese seminario tuvo muchas voceras que hablaron del tema de la producción, del trabajo y del desarrollo científico-tecnológico con perspectiva de género. Entonces esto nos pone en otro lugar, para mí, le eleva el piso claramente de dónde estamos discutiendo estos temas. Para además incluso reconocer las desigualdades profundas que todavía debemos abordar. Y acá quiero agregar otro factor en torno al tema de las decisiones de políticas de una perspectiva de gobierno, que es la posición que en la provincia de Buenos Aires además particularmente tiene el gobernador y decisiones que se han tomado que para mí también son auspiciosas en el debate de las asignaturas pendientes, que es plantear una mesa rápidamente. Ya en febrero se había construido la mesa paritaria con todos los sindicatos del Estado, y en este contexto incluso de pandemia, de excepcionalidad, de todas las cuestiones que sabemos, se está regularizando la situación de un desquicio que teníamos en la provincia, por supuesto que ni se hablaba de la carrera pública, y un desquicio en torno a los sistemas de contratación de enormes niveles de informalidad, de precariedad. Bueno, estaba descrito cuando Susana contaba cómo fue toda la cantidad de tiempo que tuvieron que trabajar en investigación científica, siendo gente absolutamente precarizada. Bueno, esto está puesto en gestión. A mí me parece que necesitamos mirar este contexto porque esto nos posibilita discutir de otra manera estos temas e incluir la perspectiva de género en este debate. Sin duda, cuando decimos el otro día el gobernador contaba en una conferencia, luego de la reunión con los sindicatos, el pase a planta de alrededor de 15.000 trabajadores y trabajadoras de la administración pública, y hablaba de la carrera, ¿no? Algo que es una palabra que hace años que se había borrado, que hay que volver a ponerla en valor. Esto me parece importante compartirlo como contexto en el que estamos en este momento en el gobierno de la provincia discutiendo estos temas, y además para pensarlo en algo que también señalaron ustedes, que es que hay mucho más atraso, incluso que el CONICET, en la SIC de la provincia de Buenos Aires. Entonces a mí me parece que ahí tenemos una agenda común para ponernos a trabajar, y nuestro ministerio, junto con ustedes, con las compañeras del sector, tenemos que construir las mesas de trabajo que definan. A mí me parece fundamental, Victoria contaba, por fin se está diseñando un programa nacional para la igualdad de innovación, sistema científico-tecnológico. Creo que nunca contamos con un instrumento de estas características. Y estimo que nosotras tenemos que hacer lo propio en la provincia de Buenos Aires. Hemos tenido reuniones con el sector universitario, ustedes saben, esto también es de absoluta voluntad política del gobernador, que ha creado una unidad de coordinación como un consejo de todo lo que tiene que ver con las universidades
en la provincia de Buenos Aires, en esta necesidad tan fuerte de imponer gestión pública, política pública, programas de gobierno, que además hablan de un modelo de desarrollo de sociedad y las universidades, y el desarrollo científico, la investigación tecnológica. Bueno, me parece que ahí hay un trabajo para hacer de conjunto fundamental. Yo quiero incorporar a un elemento al diagnóstico que ustedes señalaban para también pensar los desafíos. Los desafíos que tenemos son muy grandes, porque la desigualdad de género, ustedes la marcaban clarito, parece además muy invisible, creo, esto de que vivimos como con cierta ilusión de igualdad. Entonces esta cierta ilusión de igualdad nos hace que se invisibilice todas las cantidades de brechas que son presentes, con detalles las describieron. Yo quiero agregar una a esa, que es la de las brechas salariales. Ustedes claramente señalaban, hoy las mujeres tienen una mayor terminalidad educativa en el sistema universitario. Hay más universitarias mujeres que varones. Sin embargo, en el sector profesional, la brecha salarial es un poco menor que en los sectores de mayor informalidad y de menores ingresos, pero es una brecha elevadísima. No tengo los últimos datos más cercanos, pero los que recuerdo hasta el 2019, en el sector de estudios universitarios estaba cercana al 20%. Y esto explica, y se explica esta brecha un poco por lo que claramente señalaban en la estructura que aparece de la pirámide en el mundo de la academia y científico, en qué lugares estamos las mujeres. Ahí también hay una pirámide que se estrecha cuando llegas a los niveles superiores. Y en qué sectores somos en los que estamos, y en qué sectores son después lo que hay como remuneraciones que se explican cuando pensamos en la brecha salarial. Y aquí hay una cuestión que me parece que ha puesto de algún modo evidente el contexto de pandemia y el quédate en casa y cuidarse, que además que como es algo que nos amenaza la salud y la vida, la palabra del cuidado, yo digo, el cuidado nunca tuvo tanta prensa como en todo este tiempo, ni tantas veces en voces oficiales. Nuestro presidente, si podemos sacar la cantidad de veces que ha nombrado la palabra cuidarse, cuidar, yo creo que esto es una gran oportunidad para nosotras, porque esto ha sido una palabra y una actividad desvalorizada social y económicamente en nuestra sociedad. Sin embargo, hoy los cuidados están colocados en un nivel de la sociedad que además han logrado mostrar en algún punto el conjunto de la complejidad que tienen. Porque cuidarse hasta en la polémica, que nosotros sentimos una tensión ficticia de salud o de economía, demostraba en este debate el presidente de la Nación cuando decía es salud y es economía, no es lo uno y lo otro. Porque si no cuidamos la salud, afectamos también la economía, y se miraban los indicadores de los países del mundo, a donde en todos hay un proceso recesivo, pérdida de puestos de trabajo, más allá de las ideologías gobernantes y más allá de decisiones de apertura o de restricción en las decisiones en torno a las cuarentenas que se tomaron. Pero ahí hay algo de este orden del tema del cuidado que para mí coloca en un valor económico y social que tiene algo que es una actividad tan históricamente femenina, tan históricamente feminizada y tan desvalorizada, invisibilizada y desvalorizada social y económicamente. Y que está en la base de muchos de los temas que ustedes plantearon. La división sexual del trabajo sigue marcando y estructurando nuestra inserción en el trabajo, en el sector que sea, e incluso en el científico, que parecería tan despojado o más despojado de desigualdades que otros sectores. Y yo ahí quiero decir que hay algo que tiene una relación muy intrínseca entre desigualdad de género y desigualdad social, y que también muchas veces es muy invisibilizada.
Y ahí hay algo que hay que ir en el fondo cuando pensamos la construcción de sociedad con justicia social y con igualdad. Que no hay modo de pensar factores que enfrenten las desigualdades sociales. Susana es una especialista en estudios de pobreza, de nutrición de niñez, de los factores, de los sectores que históricamente han sido, y nosotros que tenemos una pobreza tan estructural ya instalada en la Argentina, no hay manera de pensar esto sin mirar las desigualdades de género también. Y la interrelación con la producción y la reproducción de la vida, que está en juego todo el tiempo en la cuestión del debate de las agendas, de cómo nos insertamos en el mundo del trabajo, en esta interrelación que aparece siempre como tan escindida, ¿no? Y sigue apareciendo como mundos tan escindidos, y que se resuelven en el seno de las familias, y las resuelven en general las mujeres, y en general cuando es de ese modo, ya sabemos que es el reproductor de desigualdad y de sobrecarga, porque acá bien se señalaba el 75%, por lo menos en los últimos estudios que se hicieron de la tarea del cuidado, lo hacen las mujeres. Creo en ese sentido, para ir redondeando, que me parece que esto que decía al principio, estamos en mejores condiciones para abordar estos temas, están más visibles, están más a la vista, hay voluntad política de que se aborden de esa manera, hay reconocimiento de la necesidad de que haya mecanismos fuertes de género, pero que es imprescindible la transversalización de la perspectiva de género al conjunto de los temas, y que esto no tiene distinción de qué sector estemos hablando, porque si no lo hacemos, a la vista está el diagnóstico que ustedes presentaban en torno a lo que pasa en el sector de investigación de la ciencia y la tecnología, y cómo incluso se producen ciertos retrocesos y retracciones. El sector informático que ustedes comentaban tuvo al principio más presencia de mujeres y ahora tiene menos presencia de mujeres de las que tenía antes. Entonces aquí volvemos a un tema que es imprescindible, que es las medidas de acción afirmativa. Porque claramente en la selección de las citas, en la selección de a qué científicos, a qué conocimientos se los sienta para ver lo que opina, hay como una selección natural, entre comillas, de sentar a varones. Hay todavía, yo las escuchaba a ustedes cuando nombran el investigador, están reconocidos en masculino los títulos. Todavía el lenguaje, Paula nos traía el tema del lenguaje, que tanto también es una pelea que hay que dar, porque también es la pelea del orden de lo simbólico, no solo de lo material y concreto. Así que yo creo que necesitamos trabajar y necesitamos mucho, digo, hoy estamos planteando planes integrales de erradicación de la violencia, planes de igualdad que nosotros también pensamos en la provincia de Buenos Aires, que sean desarrollados con una enorme participación social, y necesitamos que esto dialogue con el modelo científico, tecnológico y de investigaciones. Hay mucho retraso todavía en la provincia de Buenos Aires. Yo veo claramente que este encuentro, como fue el seminario anterior, hay una enorme voluntad política de empezar a revertir ese proceso de mayor desigualdad y retraso que la provincia tiene en el tema, y me parece que necesitamos que mucho de nuestra investigación, tanto se vio ahora con el COVID, siempre vivimos como este punto, ¿no? Tuvimos los años del 2003 al 2015 como un gran impulso para el sector científico-tecnológico, y tuvimos estos 4 años que nos volvían a mandar a lavar los platos, ¿no? Entonces siempre hay como un avance y retroceso en el impulso, pero me parece que sostenidamente para adelante también necesitamos que nos ayude mucho a mirar más minuciosamente el impacto de esta estructura de base de desigualdad que tiene que ver con la división sexual del trabajo, con lo productivo y lo reproductivo, con lo que significa el cuidado, el sistema de cuidado, la economía de la vida en el impacto general de las relaciones sociales
de desequilibrios y de desigualdad, yo creo que necesitamos mucho, mucho más trabajo también en ese sentido, porque hay condiciones muy concretas donde sabemos que podemos avanzar, pero en otras que son de mucha dificultad. Y no voy a ahondar para no hacerlo más largo, pero si empezamos a pensar en una provincia como la nuestra, donde el propio sistema educativo, estamos hablando que es primera infancia, personas mayores, personas con dependencias que necesitan cuidados, si pensamos en el universo general de los cuidados. Y tenemos un sistema educativo en la provincia de Buenos Aires donde no llega al 10% la doble escolaridad. El desafío del que estamos pensando es enorme. Y el presupuesto educativo en la provincia se lleva un 26% más o menos del presupuesto. O sea que estamos hablando de un pensamiento estratégico que necesitamos desarrollar para pensar cómo trabajamos en ir erradicando y dejando desigualdades tan estructurales atrás, porque sabemos ahí las diferencias que hay para poder avanzar en que hoy la educación, que la tenemos que pensar permanente, el acceso a las tecnologías, bueno, tenemos brechas gigantescas en nuestra provincia a tener en consideración. Y la corresponsabilidad, porque esta es la otra cuestión, la corresponsabilidad trabajo-familia, y ni hablar cuando pensamos en papers. Por último, decirles que me compartía ahí una compañera Nora, asesora, una nota que publicaban en la revista Nature, que estaban diciendo que, por ejemplo, notaron en este tiempo de pandemia cómo hubo menos presentación de paper, de investigaciones por parte de las mujeres. Porque ahí hay que si se tienen niños, tanto varones, padres como madres, tienen menores condiciones para la lógica de la investigación y de la producción de productos de investigación como los papers. Y esto es peor para las mujeres, porque sabemos que la sobrecarga sigue siendo, hay un poco más de conciencia social, es cierto, hay más varones que se hacen cargo, pero hasta aquí no ha cambiado significativamente esa relación. Así que mucha tarea por delante, y desde ya que este Ministerio de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual de la provincia, absolutamente a disposición para que trabajemos de conjunto con todos estos temas de agenda. Bueno, muchas gracias, Estela, muchas gracias a todas las que participaron de este encuentro, este primer encuentro de igualdades. Les repito, como lo que dije al principio, que estos son encuentros que vamos a estar haciendo en el transcurso de todo este tiempo para poder discutir sobre estos temas, de todo lo que compete en lo que es el Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica. Así que les agradezco nuevamente por participar de este primer encuentro. Remarco algunas cuestiones que trajeron, que tienen que ver sobre todo con lo que son los roles, las múltiples tareas que cumplimos, el tema sobre todo de las civilizaciones y todo lo que respecta a los discursos hegemónicos respecto a todos estos temas. Y por sobre todo, que es esto último que traía Estela, me parece que tiene que ver con la responsabilidad y el desafío que tenemos, que estamos en distintos niveles de gobierno, para deconstruir y trabajar en pos de repensar esos discursos y estas prácticas, lo cual me parece que ya nos pone en agenda y que nos marca un desafío bastante grande e importante en este contexto y en este marco. Así que, bueno, nuevamente les agradezco por estar, por participar. No tengo mucho más para decir, más que gracias, y bueno, nos vemos pronto. Gracias. Un gusto. Gracias, Adiós. disculpen. Todos muy bien. Entrada y salida, pero internet me jugó mala pasada hoy.